el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar el domingo 11 del tiempo ordinario. El Señor nos invita, como cada domingo, a meditar sobre una faceta importante del ministerio de Jesús, de sus enseñanzas y de sus obras. Hoy aprenderemos sobre las parábolas que orientan a la agricultura y que tienen que ver con las parábolas agrícolas. Aprendamos de ellas a lo largo de la homilía y del resto de la Eucaristía. Presentamos a nuestros difuntos. Presentamos el alma de María Jesús González, Dulce de Gómez, Bismarck Bautista, Mercedes Sánchez, Joaquina Carmona, José Raimundo Guante, sacerdote, y Bárbara Peguero, y también Iris Paniagua, la mamá del padre Gerardo Ramírez, de la parroquia San José de Calasanz, donde yo fui párroco 10 años. La parroquia está en luto y le envío a ellos un abrazo fuerte. También presento a los enfermos de la comunidad que piden oración: Kenia, Luis, Clemencia, y a algunos enfermos de COVID que han pedido oración. Presentémonos ahora humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios En la altura y paz, en la tierra, a los hombres que dan la voluntad. Te Alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios En las alturas y paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero Que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto, y se haga un cedro noble.
Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca a los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. El justo crecerá como la palmera, se alzará como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y esta es nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarla en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros suelen cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí hay una alusión en el profeta Ezequiel de lo que puede hacer el Señor con un humilde: arrancar una rama del alto cedro, o sea, una ramita de la tierra, y cómo la planta y se hace más alta, la más alta de todas. Quiere decir con esto que Dios puede hacer grandes cosas con la humildad y con el humilde, con la persona sencilla, siempre que se ponga en sus manos. Dios ama a los pobres, ama la pobreza y ama la pobreza de espíritu. Y por eso Jesús es capaz, aquello que dice que es capaz de ensalzar al que se humilla. El que se humilla será ensalzado. Es como una regla espiritual. Es muy difícil hincharse y después crecer espiritualmente y quedar bien. Al final de cuentas quedará humillado todo aquel que quiera quedar bien, el que quiera exaltarse y el que quiera piropearse, el que quiera
resaltar lo bueno que hace, esa persona, hay una regla espiritual que dice, ese no podrá dar fruto, ya ha recibido la recompensa. Hay una ley espiritual muy interesante que Dios premia, pero el que se exalta, el que se enaltece él mismo, ya recibió su premio. Como dice también, así que la mano izquierda no sepa lo que es la derecha. Cuando tú rezas, no reces delante de la gente. ¿Por qué? Porque ya has recibido tu premio. No des limosna que vean la gente. Y así por el estilo, en las cosas estas, el carácter secreto y humilde del hacer las cosas es esencial. Como también seguramente yo me imagino en la famosa historia aquella de la viejita que dio 2 moneditas. Estoy seguro que si alguno de aquellos que traían grandes cantidades lo hubiesen hecho con humildad, se lo hubieran pasado al templo así, mire, no diga nada, pero aquí está, y hubiera pasado una gran cantidad de dinero, pero en humildad estoy seguro que Dios habría premiado también esto, porque está la actitud. Aquí no estamos hablando de cuánto es, ni cuánto da, ni la proporción de lo que tú tienes, de lo que tú necesitas con lo que tú diste. No es esto, no es matemática, no es contabilidad, sí es actitud. Y aquí el Señor está pidiendo al creyente una actitud de confianza, de saber que la obra no la lleva uno, no es uno el autor de la obra, sino que uno simplemente es cortado, es llevado, y Dios es el que hace la obra. A fin de cuentas, nuestro destino no es quedarnos en esta tierra. Y esta palabra de San Pablo es muy interesante. Esta palabra de San Pablo en la segunda carta a los Corintios nos invita a entender que nosotros tenemos dos lugares posibles de estar, en destierro o en patria. Oiga eso. Y el destierro es aquí. Curioso, donde uno se quisiera quedar. Uno se quiere quedar aquí, y el destierro es una especie de lugar en donde dice, si tú supieras a dónde perteneces y cuál es tu destino, ya te querrías haber ido de aquí hace rato. Fíjense cómo es. Y Pablo tiene claro cuál es su destino de gloria. Pablo tiene claro y tiene su mirada puesta en el cielo. Y yo estoy seguro que Dios quiere que más católicos, cristianos, sean capaces de poner su mirada en el cielo, de aspirar a las cosas de arriba, de que no sea todo solamente vivir una vida materialista y después decir yo creo, porque entonces la gran pregunta es ¿dónde queda Dios? ¿Dónde entra Dios en mi vida? Si yo soy un creyente, la pregunta que tengo que hacer es ¿dónde está la fe? ¿Cuáles son las actitudes que demuestran que tengo fe? Bueno, yo voy a misa. No, está bien, eso es muy bueno, pero la pregunta es ¿cuáles son las actitudes que has tenido que muestran que tú tienes fe? ¿Por qué? Porque aquí dice, vivimos desterrados lejos del Señor, caminamos sin verlo, solamente de la fe, de la certeza, pero una certeza de algo que no se ve. Eso es lo impresionante. Pero, sin embargo, nosotros cuando vivimos de manera terrena, solamente vivimos para las cosas de este mundo, preocupados por las cosas de este mundo, olvidándonos de preocuparnos por el cielo, por la salvación. Y eso, uno no puede vivir solo para eso, porque estamos en el mundo, es cierto, aunque no somos del mundo, el cielo. Entonces es muy importante entender esa dicotomía que tenemos y que no nos enamoremos tanto del mundo que perdamos de vista el puerto al que estamos llamados a llegar. Estamos llamados a llegar al puerto del corazón de Dios, el Padre que nos ha creado. Y tenemos que aprender a crecer en esta conciencia. Nosotros moriremos un día, pero no es ahora decir, bueno, como voy a morir, vamos a confiar en el Señor. Es aprender a ser seducido por las cosas del reino. Jesucristo se la pasa hablando del reino. Y uno dice, ¿y por qué habla tanto del reino? Porque Él está hablando de las cosas que sucederán también. Y el reino no es solamente lo que pasa aquí, el reino también es lo que pasa allá. En el reino ocurrirán cosas. En el reino no estarán casados. En el reino no habrá esto, serán como ángeles. Y en el reino, y así está constantemente hablando del reino. Y el reino no es solamente hacer el bien. El reino es la presencia plena de Dios. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que aprendamos a hacer un camino de fe un poco más, al menos con un ojo un poco más para arriba,
un ojo un poco más mirando hacia el Señor, confiando en Él, mirando y aspirando a Él, aspirando a consumarnos en Él, a llegar a ser plenos solamente cuando estamos orando, cuando estamos haciendo la obra de Él, cuando estamos actuando tal como Él nos pide. Como dice San Pablo, todos tendremos que comparecer ante el tribunal para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho. ¿Ven? Aquí es muy importante entender la obra, no solamente lo que usted cree. Premio o castigo por lo que usted creyó, no, por lo que usted creyó y por lo que usted obró, por lo que usted hizo o lo que dejó de hacer. Y el Señor aquí me pide que cuando yo haga el bien, lo haga pensando en nombre de quién yo lo hago. Porque no siempre que yo hago el bien lo hago porque pensando en el cielo. A veces hago el bien para que estén bien conmigo, para establecer contactos, relaciones. Aquello que dice el Señor, ¿de qué van a hacerle bien a los que le hacen bien a ustedes? Eso lo hacen los paganos. O no invites a uno con tal de que después te inviten a ti. Ese es un bien que es pensando de que después te van a dar el bien a ti. Es aprender a descubrir la gratuidad de Dios. No merecíamos nada. Yo creo que Dios no espera nada de nosotros. Él sabe de qué barro estamos hechos. Y Él vino aquí sabiendo lo que somos, lo que íbamos a hacer con Él, y a pesar de todo lo hace. Eso es impresionante, la gratuidad de Dios. Y tenemos que aprender a ir empapándonos en nuestra vida y en nuestras acciones de esa gratuidad también de Dios para con los demás. Cuando tú invites, dice Jesús, invita a aquellos que no pueden hacer contrapartida contigo, no te lo pueden pagar. Invita a cojos, lisiados, invita a aquellos que no te pueden pagar y tendrás un tesoro en el reino. Aquí es entender eso para poder enfocar mejor la vida, porque hay gente que vive solamente para lo que le reporta ganancia. Es así. Y cuando tú actúas solamente para lo que reporta ganancia, tú estás actuando solamente para este mundo y para las cosas de este mundo. No, pero yo creo, sí, yo creo. Yo creo implica también demostrar. Por eso es más fácil una devoción en la que yo digo, yo creo y sigo viviendo la vida. Yo creo y tengo que demostrar y amarlo a Él, a Dios, amando al prójimo. Porque solamente amando al prójimo yo puedo demostrar que yo lo amo a Él. Y eso lo dicen todos. Por ejemplo, Juan. ¿De qué le sirve? O sea, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios a quien no veo cuando no amo al hermano a quien veo? El hermano que yo veo es la creación de Él. Es su obra. Es Él que está presente allí. Lo que le hice, se lo hice a Él, a Cristo. Y lo que dejé de hacer, se lo dejé de hacer a Cristo. Entonces, solamente amando al hermano o dejando de amar al hermano, yo amo o dejo de amar a Cristo. Y por eso esa conciencia tengo que tomarla para que mis actos tengan trascendencia. Tengan trascendencia o me dejen aquí. Porque aquello que dice o castigo o premio. Quiere decir con esto o eternidad o castigo. Entonces por esto mis acciones tienen que aprender a adquirir trascendencia en lo que yo hago. Hasta las cosas más simples. Y yo no digo en la misa es tan trascendente la misma misa, pero después cuando salgo de la Eucaristía también, es allí, cuando me encuentro el hermano, cuando necesita, aprender a recapacitar, cuando se me enfría el corazón con los hermanos, cuando no les hago el bien que necesitan, aprender a descubrir que yo estoy escribiendo mi eternidad o mi castigo aquí y ahora en mis acciones diarias. Eso es despertar. Eso es aprender a tener el ojo puesto también en el cielo y en la trascendencia. Porque si no, de otra manera, me agarrará a la suerte. Lo haremos como una ruleta rusa. Bueno, yo vivo la vida. Y vamos a ver Dios que me juzgue después. Pero Dios está esperando que yo manifieste el amor que le tengo a Él en el prójimo. Por eso tengo que pedirle al Señor y tengo que aprender a negarme y tengo que aprender a no estar solamente pensando en ganancia, en contrapartida, en que me devuelvan lo que yo di, ni nada por el estilo. Aprender también a darme, no solo a Dios. Hombre, que a Dios es tan fácil decir, yo me doy, Señor, te doy mi vida entera.
¿Y de qué vale darle la vida entera a Dios y al hermano nada? Le estoy diciendo a Dios que soy un mentiroso. Por eso es muy importante aterrizar la fe en las maneras y en las formas y en el camino que yo hago diariamente. Porque si no, de otra manera, hay una dicotomía, hay una distancia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Son dos cosas completamente diferentes. Y si son cosas diferentes, la pregunta es, ¿qué será de mi vida? ¿O de qué habré creído? ¿Para qué habré creído? Como una ruleta rusa, vaya usted a saber qué va a pasar después. Sí, ciertamente uno no sabe, uno no tiene garantía de la salvación, pero ciertamente hay que esmerarse en ello, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación, ocupándose, preocupándose, con esmero, con temor, con el temor de Dios, sabiendo que puedo darle a Él la espalda, sabiendo que puedo ser un creyente que se condena, sabiendo que yo puedo hacer que el plan que Dios tiene conmigo de salvación no se realice. Y eso por eso tengo que tomar en serio este camino, para que Pablo, que está diciendo, yo estoy aquí, pero yo soy de allá. Yo estoy aquí de ñapa, pero yo soy de allá. Él tiene su corazón puesto allá. Y qué bendición. Los santos también. Santa Teresa le pide que rompa el velo para poder verlo. Ya quiere irse. Muero, ¿por qué no muero? Qué belleza es saber que en la medida en que yo crezco en la comunión con Él y en cuanto Él seduce mi corazón, cada vez más quiero estar con Él. Y la muerte me preocupa menos. Y la muerte la puedo considerar, como dice San Pablo, una ganancia. Cuando yo soy seducido por Cristo, como lo fue San Pablo. San Pablo, que estaba con un corazón seducido por la ley, de repente lo deslumbró Cristo camino a Damasco. Y de allí le cambió la vida. Y desde allí, desde Damasco al cielo, pasando por Antioquía y pasando por Roma, de Damasco al cielo, desde ahí para adelante su mirada, de repente perdió la mirada, por varios días se quedó ciego, para poder comenzar a mirar hacia otro lugar, a dejar de estar mirando lo que estamos mirando nosotros continuamente, que nos atrae, nos seduce, las cosas de este mundo, aprender a no ser de este mundo, aprender a no es que no lo valore, pero este mundo solamente es un trampolín que me tiene que ayudar. Y si no me ayuda, este mundo está en contra mía. Y por eso tengo que pedirle al Señor que me seduzca el corazón, para que yo pueda cada vez más mi mirada ponerla en Él. Y bien, el Señor es el sembrador y vamos al Evangelio. En el Evangelio de hoy se nos presentan varias parábolas agrícolas, parábolas que tienen que ver con la agricultura. Jesús no era un agricultor, pero veía. Seguramente en el camino en Galilea se ven muchas veces las cosas que Él describe. Él es el hombre sabio que mira, que ve al sembrador y veía al sembrador seguramente como Él debió ver alguna vez cuando era un niño, jovencito. Debió ver la semilla cayendo en el camino, ver todo, seguramente. Él era carpintero, Él no era ni pescador, pero Él dominaba el mar. Él no era un agricultor, pero Él sembraba la esperanza y la salvación en el corazón de los hombres. Él no es arquitecto, pero diseña la mansión que tiene reservada para nosotros en el cielo. Él no es médico, no estudió medicina, pero cura todas y cada una de nuestras enfermedades. Por eso descubrir a este incomparable Señor, que es a quien tenemos que acudir y que ahora nos está enseñando con la agricultura que su obra escapa a nuestra capacidad de percepción. Fíjense qué hermosa la palabra. Un hombre dice, echa la semilla, usted puede poner la semilla y se puede quedar mirando, pero usted no hace nada más. Usted hizo solamente la colaboración, porque la obra real la hace aquel que es capaz que de la semilla salga una planta, y nosotros somos solamente colaboradores de esa obra, que la hacemos por pedazos. En la evangelización creemos nosotros que somos nosotros que estamos evangelizando y que estamos... No es así, no. Nosotros solamente tiramos la semilla. Nosotros lanzamos el mensaje.
Pero a fin de cuentas el que entra junto con el mensaje es la palabra misma, que va trabajando en el corazón de la persona cuando uno ni cuenta sea y ya se ha ido lejos. Pero la palabra queda y sigue obrando. Esa bella comparación es el Señor pensando en la palabra de Dios en el corazón del creyente. Yo puedo ayudar a un creyente en momentos concretos. Un pastor, un guía espiritual, una persona, un mentor puede ayudarlo por momentos. Tú tienes un director espiritual, no puede estar con él 24/7, que él te mire 24/7 todo el tiempo, porque él no es el que hace la obra, el que hace la obra es el Señor, como el confesor y todas estas personas. Tú los visitas de vez en cuando y ellos van viendo cómo la obra de Dios se va haciendo en ti, pero la obra de Dios es la que Él mismo hace, Dios, y es Dios el que actúa misteriosamente sin que nadie sepa cómo hace. ¿Cuántas veces misteriosamente hemos luchado contra un pecado y hemos visto nuestra fragilidad? Y de repente, en un momento, sin estar haciendo esfuerzo, vemos la gracia de Dios que toca y de repente nos liberamos de ese pecado. Y vemos cómo Dios actúa. Y uno dice, verdaderamente era Dios. Porque si dependiera de mis esfuerzos, tengo tiempo en esto, pero ahora es Dios el que actúa. Y así también en todas y cada una de las obras. Y por eso esta parábola me encanta a mí, porque está hablando de las diferentes etapas en las que, por ejemplo, quién sabe yo a personas en qué etapa de la vida le habrá ayudado en algún momento. Pero yo soy solamente el que segó, o el que sembró, o el que tiró el abono, pero nada más. Finalmente los frutos son los de aquel que hizo crecer la obra, y nosotros podemos ser colaboradores de ella. Y cuando es en nosotros, Él es que se hace la obra, y los demás son colaboradores. Por eso la belleza de la obra de Dios que escapa el dedo de Dios actuando, escapa a los ojos del hombre. En la Biblia aparece muchas veces esa obra de Dios tan magistral que aparece que cuando Dios actúa, como que el hombre duerme. Por ejemplo, cuando Dios está creando a la mujer en la imagen bíblica tan hermosa, Él dice que le entró un sopor al hombre. El hombre no puede ver a Dios actuar. Le sacó la costilla, dice el relato bíblico, de una manera muy poética, pero con ello primero es el hombre dormido. Después Abraham, lo mismo. Abraham va a firmar un pacto en el capítulo 15 de Génesis. Y de repente cuando van a entrar los dos, de repente cuando están los animales partidos, se duerme. ¿Por qué? Porque Dios no puede. Dios no puede ser visto. La obra de Dios no es vista por el hombre. El hombre tiene el ojo tan limitado que no puede ver a Dios actuando. Y por eso cuando Dios se revela es lo mismo. Cuando Jesús lleva a los suyos, Santiago, Pedro y Juan al Tabor, lo mismo, se quedan dormidos, no pueden ver la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, se cae dormido, quiere decir con esto la imposibilidad del ser humano de ver esa obra. Y también, sobre todo, en el Getsemaní, donde allí sí que hay una obra gloriosa en la humillación del Verbo. Él entrega ahí su voluntad al Padre. Y en ese momento de esa obra tan grande, dormido Santiago, Pedro y Juan, no pueden ver la obra de Dios. Dios entregándole a Dios su voluntad. Dios hecho hombre, entregándole aquello de lo que se hizo para poder volver a recuperar la gloria que había tenido y teniendo que hacerlo con todo el dolor de hombre que entrega las dificultades para aceptar la muerte y esa muerte cruenta que venía sobre él. Por eso vemos nosotros que en esta parábola muy hermosa el Señor está hablando de la obra, de la gloria de Dios, del dedo de Dios actuando, que está imposibilitado el ser humano de darse cuenta de esa obra, solamente aceptarla, creerla y verla una vez realizada. También vemos nosotros la parábola hermosa del grano de mostaza. El reino de Dios no es una competencia con el mundo. Y dice la semilla de mostaza, me imagino que ustedes han visto la semilla de mostaza. Es una cosita pequeña, impresionante. Es un granito que uno se queda y cuando uno ve esto y ve las otras semillas, vea un aguacate, vea lo que sea, vea cualquier otra cosa de esta. El aguacate crece alto, no estaba allá en Palestina, pero estaba en otras semillas grandes, pero que cuando se le ponen en la tierra no crecen tanto. Son arbustos,
Sin embargo, esta semillita tan pequeña se pone y es la más grande, y está comparándola con el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier acción por el reino que se hace, por pequeña que sea, es más grande que cualquier otra. Aquello que decía, no es la obra que tú haces, sino el amor que pones en ella lo que hace grande las obras, dice San Francisco de Sales. Lo que hace grande tu acción es el amor que tú pones en ella y en nombre de quién tú lo haces. Por eso, cada obra hecha en el nombre del Señor es como una semilla de mostaza, que puede ser pequeña, pero repercute en el cielo y en el reino mucho más que cualquier otra. Por eso tenemos que aprender, vuelvo y digo lo mismo, a hacer y a trascender nuestras acciones para que sean eternizadas y estén orientadas más bien hacia la eternidad a la que Dios nos llama. Pidamos al Señor para que esta parábola y esta enseñanza de hoy, podamos entender que ciertamente la pequeñez hace que aflore más claramente la grandeza. ¿Cómo es que Dios nos redime? Dios humillándose, haciéndose pequeño. Porque un Dios que se hace hombre es un Dios que se hace muy pequeño. Porque es la comparación de Dios con el hombre. Y no solamente esto, ahora Él, que es uno de tantos, se hace el más pequeño y humillado en la cruz. Se empequeñece. Es impresionante. Dios podía haber elegido muchas otras maneras de redimir al mundo, pero eligió el dolor, el sufrimiento, para darnos a entender que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras pequeñeces también cuentan para Él. Él se acerca a nuestras pequeñeces haciéndose pequeño. Y qué alegría es descubrir a ese Dios cercano, a ese Dios que me dice, en resumen, yo estoy actuando. O me dice, todo eso que estás haciendo no queda impune, será premiado, tranquilo. Yo cuento todo, yo llevo en cuenta todo, no te preocupes, hay premio por ello. Y el juicio final, en el capítulo 25, lo dice, un vasito de agua, o una comida al que tenía hambre, o simplemente visitar al enfermo, al que está en la cárcel, cosas pequeñas, pero que en Cristo se hacen grandes y se eternizan. Ojalá que aprendamos a tener nuestra mirada puesta un poco más en la eternidad. Quizás seríamos un poco menos millonarios, un poco menos ricos aquí, pero seríamos, como dice San Pablo, ricos en Dios, que es la riqueza mayor que puede tener cualquier ser humano. Que el Señor nos ayude a encontrar en Él el verdadero tesoro, lo único que cuenta, y que cuenten los demás para que cuente Dios, solamente Dios. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas al Señor, profesando antes nuestra fe ante los demás. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas confiadas al Dios que nos ama, al Dios que se ha acercado a nosotros. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de sembrar el reino de Dios en el mundo, para que sea perseverante y paciente en su tarea, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que colaboran en la educación y promoción de las personas, para que no se desalienten en su difícil empeño
y respeten el ritmo del crecimiento de la buena semilla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten fracasados, sin ilusión en su vida, para que encuentren estímulos y sepan confiar y esperar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que seamos la buena tierra bien dispuesta y la semilla del reino de Dios sembrada en nosotros alcance su desarrollo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los difuntos que piden oración: María de Jesús, Dulce, Bismarck, Mercedes, Joaquina, José Raimundo, Liz Bárbara e Iris, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos por los enfermos Kenia, Luis, Clemencia y algunos enfermos de COVID que nos piden oración para que el Señor los alivie, los cure y los reincorpore a sus quehaceres cotidianos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Que reciba el resultado, Él será para nosotros debido a salvación. del mismo sembrador, un molino a la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino a la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo el Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, y gloria alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, y gloria alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que
Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco. Conmigo, indigno siervo tuyo, y los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y los que participan desde las redes, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, María de Jesús, Dulce, Bismarck, Mercedes, Joaquina, José Raimundo, Liz Bárbara, Iris, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé y todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por los méritos nuestros, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos al Padre ahora con la bella oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, Señor.
para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor. Jesús, que ha dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María de Ligorio. Dispongamos, cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Cruz gloriosa del Señor resucitado, es el árbol de la salvación. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en toda la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos siga acompañando en este domingo para fortalecernos en la fe y sobre todo manifestar la fe en la vida y en los gestos de cada día. El Señor nos ayude y nos fortalezca hoy y todos los días de la vida. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias